3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, es tu poder manifestándose en cada vida en este lugar, y aún los que están siguiéndonos en la transmisión en vivo. Ahí donde está cada uno, Señor, yo ruego que esta palabra sea rema en cada corazón, que esta palabra, Señor, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y produzca el fruto por el cual tú la has enviado a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Toma tu lugar. ¿Te has puesto a pensar? Muchos de nosotros conocemos esta palabra, esta promesa: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero veamos el contexto en el que Dios le da esta palabra a Jeremías. Él estaba en la cárcel, había sido cautivo toda la nación de Israel, y él estaba en la cárcel, y Dios le estaba diciendo: atrévete a clamar a mí, yo te voy a responder. Cuando las cosas están bien, nosotros sabemos pedirle a Dios, y bueno, Señor, tú eres muy bueno, tú eres maravilloso, tú eres grande. Yo me imagino cuántas veces Jeremías oró a Dios para que no sucediera eso, y sucedió. ¿Te ha pasado algo así? Ay, que no pase, que no pase, que no pase, y sucede. Y muchas veces el que suceda algo contrario a nuestros planes nos lleva a empezar a desconfiar de Dios, nos lleva a dejar de creer en Dios. Y esta mañana yo te voy a decir algo y quiero pedirte algo: no dejes de creer en Dios, porque la respuesta que Dios envió no fue como la que tú querías, no fue la que tú esperabas. Aún ahí, en medio de la cárcel, en medio de ese momento crítico para el profeta, Dios lo desafía y le dice: clama a mí y yo te voy a responder. Atrévete a clamar, atrévete a volver a creerme, porque es muy fácil cuando las cosas no están bien desconfiar de Dios. ¿Cuánto les ha pasado esto? No te dieron el trabajo, se te acabó el dinero, te caíste, te quebraste, te llegó una mala noticia, etcétera, y comienzas a dudar de Dios. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que verdaderamente tiene planes buenos para mí? ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? ¿Será que eso de la fe es lo correcto? ¿Será que funcionará esto? Pero hoy en día Dios nos está desafiando a cada uno de nosotros a que, a pesar de las circunstancias, a pesar de la respuesta que no hemos visto, a pesar de lo que sea, sigamos creyéndole a Dios. Ahora, Dios le dice al profeta: clama a mí, yo te responderé. Y muchos nos quedamos en ese punto: Dios me va a responder. Clama a mí, yo te responderé. Sí, muy bien. Pero añade algo bien importante, una segunda parte poderosa: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese clamor, en esa búsqueda, en esa petición de oración, Dios va a añadir algo bueno, grande, maravilloso a tu vida. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides o esperas. Dios es poderoso para darte mucho más abundante de lo que tú pides, de lo que tú esperas, mucho más abundante. A su manera es mejor. Amén. Amén. A la manera de Dios es mucho mejor que a la nuestra. Aunque Dios siempre va a responder, Él ha dicho: clama y yo voy a responder. Esa promesa está vigente hasta el día de hoy. Independientemente de lo que sea, Dios ha prometido: si tú clamas, si tú le pides, Él va a responder. El punto aquí es que la respuesta de Dios puede ser sí, no o espera.
Y nosotros pensamos que si clamamos siempre va a ser un sí la respuesta. Y no es verdad. Sin embargo, dice la Escritura que Él va a responder mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, o siquiera alcanzamos a imaginar, o siquiera lo pensamos, o siquiera lo imaginamos. Su respuesta será mucho mejor de lo que nosotros podemos esperar o creer. Una de las oraciones que más me gustan en la Biblia, una de las oraciones que yo creo que a todos nos anima a orar con inteligencia, con sabiduría, es la oración de Jabes. Y yo te voy a invitar ahí a que vayas a Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4 versículos 9 y 10. Y está haciendo una lista de todas las personas ahí, y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En primera, el nombrecito estaba, Jabes significa dado en dolor o dolor. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! ¡Qué oración tan inteligente! Si me bendijeras, si me guardares del mal, si me ensanchares. Y Dios le otorgó lo que Jabes le pidió. Sin embargo, aquí no dice cuándo. Aquí no dice cuándo. No dice que en ese momento, ¡pum!, como por arte de magia, como varita mágica, como Aladín, ¿verdad? Y el genio, y la lámpara maravillosa, y ya, aquí está. No sabemos cuánto tiempo pasó, ni cuál fue el proceso que vivió para que Jabes pudiera haber cumplido esa petición que le hizo a Dios. No sabemos. Algunas cosas van a venir pronto. ¡Wow! ¡Qué emoción cuando vemos pronto la respuesta!, ¿verdad? Hay cosas que no pueden durar mucho tiempo la respuesta. Hay cosas que no pueden esperarse mucho tiempo en nosotros. En una ocasión recuerdo que yo tenía mucha hambre. Habíamos estado pasando un tiempo muy difícil, habíamos perdido todo, negocio y todo. Y me dieron un trabajo, y recuerdo que llegué a la oficina y me llevé un pedazo de virote sin cajeta, sin mermelada, o sea, un virote, pedazo, porque no completé la otra parte, nos lo repartíamos. Un pedazo de virote, y había café en la oficina. A mí no me gusta el café, pero dije, bueno, ya con esto la mareo un poco, ¿verdad? Hasta las 5 de la tarde yo salía y andaba llegando a mi casa a 6 y media. Y recuerdo que ese día yo tenía mucha hambre. Y yo vi en mi bolsa y tenía como 7 pesos. Ahí la comida, había un comedor, y la comida costaba como 15 o 20 pesos, no me acuerdo, o 25, pero era muy barata. Aún así no me ajustaba. Dije, voy a ir y voy a ver si hay un paquetito de tortillas o algo que me vendan por 7 pesos para mitigar el hambre. Porque, ¿sabes? Los cristianos no pedimos prestado. Porque si tú pides prestado, le robas a Dios la oportunidad de que tú veas un milagro. Le impides a Dios hacer un milagro en ti. Así de que yo tenía compañeras, no tenía amigas ni nada, y por supuesto que me daba mucha vergüenza, pero aún así no iba a pedir. Y recuerdo que yo iba caminando y volteé al cielo cuando salí de la oficina y rumbo al comedor, y le dije: tengo hambre, papá. No sé qué vas a hacer, pero necesito comer. Dios podía haberme quitado el hambre, ¿sabes? Porque lo ha hecho muchas veces cuando ayunamos. Tú no tienes hambre y tienes paz y todo, pero ese día yo tenía hambre. Y cuando llego al comedor había una persona, no era mi amiga, pero era conocida. Y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Y pues dicen que por ahí que al son que me toquen bailo, ¿verdad? Pues, sí, ¿qué onda? Pues yo también, pues bien, y así, ¿no? Y me dice, ¿qué milagro que haces por aquí? Nunca te veo por aquí. Y yo, ¿no? Y, ándale. Y yo acá viendo, ¿verdad? A ver qué hay. Ay, está muy rico, y que hay esto, y que hay esto, y que... Y yo viendo los precios, y con mi bolsita aquí,
yo viendo los precios y yo, Dios mío. Y ella iba primero y yo atrás, y cuando le toca a ella dice, 2 platillos por favor, son 2 guarniciones y el platillo principal y tortillas y no sé qué. Y volteé y me dice, toma. Dice, esta vez yo pago, la próxima pagas tú. Y yo, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y yo con mi bolsita aquí, no, yo pago. Y yo abriendo la bolsita, y yo dije, que no voy a decir que sí. Ándale, pues tú paga, porque si no, ¿cómo le voy a decir? No, que... Bueno, pues me regresé a mi lugar con mi plato de comida y lo disfruté muchísimo, y levanté mis ojos al cielo y le di gracias a Dios. Ese es el tipo de peticiones que Dios contesta al momento, ¿sabes? Si Dios me hubiera contestado eso en 5 años, ya no hubiera sido respuesta, porque yo en ese momento era cuando lo necesitaba. Pero hay peticiones en las cuales Dios sí va a permitir un tiempo para poder responder, para poder trabajar en nosotros, porque Él usa todas las circunstancias que vivimos para trabajar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han estado en esa posición en algún momento en donde sabes que Dios está trabajando? Amén. Aunque Dios le contestó a Jabes con un sí, no sabemos en qué momento fue la respuesta. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este momento? Te lo pregunto por lo siguiente. Hace algunos años, bastantes años, esa misma pregunta me hizo una de mis mejores amigas, cuando yo llorando entre lágrimas y desconcierto y tristeza, le llamé y le dije que el médico nos había dado un diagnóstico negativo en cuanto a la salud de Betsy. ¿Por qué? Le decía yo, es que ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no sé qué? Y me dice, ¿qué estás orando? ¿Qué estás orando, Nancy? Y yo con mi cabeza así como, ¿qué no entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, que estoy orando. Y me quedé pensando un momento y dije, he estado orando que mis hijos tengan un encuentro personal con Jesús. Estas últimas semanas mi oración se ha enfocado en que ellos tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo y que ellos se enamoren de Jesús. Pues esto, me dijo, es la respuesta a lo que estás orando. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros oramos, muchas veces no entendemos lo que estamos pidiendo, pero Dios sí lo entiende y Dios sabe responder y Dios quiere hacerlo. En una ocasión recuerdo que yo estaba tan desanimada. ¿Cuántos han sentido desanimados alguna vez? O con ganas de que ya la vida ya para esto. Y luego te llega un mal diagnóstico y te estás diciendo, no, Señor, dame vida. Bueno, pues, ¿te quieres morir o no? Así no sucede. Y yo estaba ese día muy desanimada y me hinqué porque tenía mi lugar con Dios en la casa anterior donde vivíamos. De hecho, el sillón estaba hasta con cunetita de que ahí yo llegaba y me postraba. Estaba yo orando a Dios y dije, y en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente agarré una toalla blanca. Dije, hoy renuncio. Hoy, como los boxeadores, aviento toalla blanca y me rindo. Ya no quiero más esto, ¿verdad? Y yo empecé a decirle, Señor, mira, yo ya no quiero, yo mejor ya quiero ser, pues sí, o sea, no me voy a ir al mundo, ni tampoco voy a dejar de buscarte, pero ya, miren, 3 semanas yo me dedico a trabajar, yo me dedico a hacer mis cosas, el domingo voy a la iglesia, voy a ser cristiana dominguera, ¿verdad? Claro que eso no existe, pero yo en mi mente dije, pues, yo veo que los cristianos domingueros les va re bien, dije, pues, ahí, ¿verdad? Nada más voy el domingo a la iglesia, toda la semana yo voy a estar tranquila porque ya no puedo con esto. Y escucho a Dios que me dice, no te estoy escuchando. Dijo, Nancy, yo soy espíritu y lo que tú me estás hablando en este momento es de la carne, es tu carne la que me está hablando. Y me lleva a un momento, años atrás, donde yo en un altar como este estoy llorando, de esas veces que el Espíritu Santo te toca, ¿sabes? De esas veces que tú dices que desaparezca todo el mundo, somos Dios y yo solamente. Donde yo levanto mis manos y llorando y le digo, Señor, si mi vida te sirve, aquí está. Úsala para lo que tú quieras.
Me dijo, esas palabras me las dijiste en el Espíritu y yo las tomé. Y sí me sirves y te voy a usar. Así que esto que tú me estás diciendo ahorita, guárdate de gastar tu saliva, ni siquiera te estoy oyendo. Agarré mi toallita blanca, la doblé en mi mente y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? No me están aceptando mi renuncia, pues me levanto. Es tan importante que tú entiendas este día qué es lo que estás orando, pero sobre todo saber que Dios va a responder, pero además te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú necesitas conocer, entender y vivir para poder llegar a un destino profético. Dios está más interesado en transformarte a ti y a mí que en bendecirnos. Bendíceme, dice Dios. Sí, eso viene por añadidura. Pero lo que quiero es formar a mi Hijo Jesús en ti, en tu corazón, cambiar ese corazón de piedra. Y estoy usando esa crisis económica, estoy usando esa enfermedad, estoy usando esa contienda matrimonial, estoy usando esa soledad que estás experimentando, porque quiero trabajar en tu corazón, porque me interesa más tu corazón, que tenga una eternidad conmigo, que bendecirte aquí en la tierra. ¿Sabes? Porque los seres humanos somos muy dados a olvidarnos de Dios, a olvidarnos. Somos buenos para saber y recordar quién nos debe, ¿sí o no es cierto? Y cada vez que lo ves hasta le haces, ¿verdad? Así como, pero cuando nosotros debemos o cuando alguien nos hizo un favor, se nos olvida. A la hora de que ya no nos sirve, a la hora de que ya se nos olvida todo lo que la otra persona hizo por nosotros. Somos dados a eso. Y yo te quiero contar una historia esta mañana de por qué en muchas ocasiones Dios no responde en el momento, sino que permite que nosotros, los seres humanos, pasemos por que pasa un tiempo y pasar por un proceso. Los encuentros con Dios marcan, pero los procesos transforman. Yo quería, y mi petición era que mis hijos tuvieran un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es ese momento donde tú sientes bien bonito. ¿Alguien ha sentido bien bonito cuando estás en la presencia de Dios? Que lloras, que tiemblas. Es más, a veces pasas al altar y caes al suelo, que te revuelcas, que algo sucede. Me acuerdo mucho, estábamos viviendo un luto en la familia. Mi sobrino, por parte de mi esposo, había partido con el Señor a la edad de 7 años a causa de leucemia, y había un luto en casa, un dolor grande. Y recuerdo que teníamos un encuentro a los 10 días de que él falleció. Teníamos un encuentro, yo era líder del encuentro y no podía decir que no. Oraba a Dios todos los días, clamaba, pero en mi corazón y en mi casa no se escuchaban alabanzas, no se escuchaba voz de júbilo, no se escuchaba canto. Y bueno, pues fui al encuentro, serví con todo mi corazón. Y ya el último día, recuerdo que ya estaban, me dijeron, ya llegaron los camiones, yo muy bien. Entonces estábamos orando ya para hacer despedidas y todos, algo muy hermoso, muy padre. Empezamos a orar, ya todas, y algunas por ahí ya estaban esperando a que las demás terminaran de llorar y todo eso. Cuando empiezo yo a sentir algo en mi corazón, caigo al piso y comienzo a reír. Y yo decía, no puede ser, o sea, ¿por qué me estoy riendo? Pero a medida que yo decía, ¿por qué me estoy riendo? Yo sentía, y estoy en el altar delante de Dios, y yo quiero que me creas, yo sentía literalmente como alguien me hacía cosquillas. Yo sentía como salían carcajadas. Recuerdo que yo traía falda, me revolqué, gracias a Dios éramos puras mujeres. Gritaba, yo decía, Nancy, por favor, cállate, yo por dentro, o sea, y volteaba y veía y todas así viéndome sentadas, así como, ay, ¿verdad? Y yo, tranquilízate, por favor, logré tranquilizarme, dije, ya están los camiones afuera,
ya debemos irnos. Me levanto, me sacudo la falda y las veo a todas sentadas alrededor viéndome yo. Y escucho a Dios que me dice: estoy cambiando tu lamento en gozo. Amén. Caigo al piso y me revuelco otros 15 minutos. Pero dije: sí, tú quita este luto. Grité, carcajeé, pataleé, lloré de risa, hasta que poco a poquito, ya sin yo imponerlo, comencé a respirar y sentí como Dios me dijo: estás lista. Pude llegar a casa y volver a alabar a Dios. Esos son los encuentros que nos marcan. Esos son los encuentros que tú dices: fue un antes y un después. Sin embargo, lo que transforma al ser humano son los procesos. Clama a mí, yo te responderé. Sí te voy a responder, pero voy a usar un proceso porque te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y necesitas conocer. Yo te voy a llevar a nuevos niveles porque te amo, porque me eres útil. Tú le has dicho al Señor: úsame. Yo no sé mucho, pero si algo sirvo. Y Dios ha dicho: si me sirves, si me sirves. Desde que te formé, desde que te entretejí entre mis manos en el vientre, te puse un diseño en el cual decía: me sirves para un propósito. Te puse como colaborador mío para llenar esta tierra de la gloria del conocimiento de Dios. Tú y yo somos ellos. El apóstol Saulo de Tarso, te voy a hablar de Saulo de Tarso. Dice que aún respirando amenazas de muerte contra los del camino, o sea, contra los cristianos. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 9 poquito, pero espérenme. El libro de Hechos, capítulo 12. No, un segundo. Se me borró, pero gracias a Dios que tenemos la Biblia electrónica. Así es de que Hechos 9 dice que Saulo de Tarso, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas a las sinagogas de Damasco. Fue con los sacerdotes y les dijo: denme cartas, denme la autorización de ir y cualquiera que yo encuentre de estos cristianos, meterlos a la cárcel. Él había sido testigo de la muerte de Esteban, cuando fue apedreado Esteban por creer en Jesús. Él había estado ahí y a sus pies fue puesta la ropa ensangrentada de Esteban. Pues imagínate el corazón. Pero yo estaba analizando y yo me imagino, porque más adelante Pablo se describe, Saulo de Tarso, después Pablo se describe como una persona celosa de que la gente cumpliera la ley, de que la gente honrara a Dios, celosa de la palabra. Y él decía: estos están equivocados. Yo me imagino orando a Dios y diciéndole: úsame, ¿para qué? Para que la ignorancia de la gente se vaya, Señor, y que la gente se vuelva a ti, pensando él que la manera de que Dios lo iba a usar era matando a todos los que estaban siguiendo a Jesús. Eso pensó Pablo, y creo que muchas veces nosotros pensamos de alguna manera, pero Dios escucha y ve nuestro corazón y ve nuestra petición. Y dice que yendo por el camino, una luz le resplandeció y cayó a tierra. Y le dijo, él asustado, le escucha una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le contesta Saulo. Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas al aguijón, coces al aguijón. Y Pablo le contesta, Saulo de Tarso en ese momento le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate, y le da la instrucción de ir a una dirección y ahí se te dirá qué hacer. Mi pregunta es: ¿por qué
instrucción de Dios. ¿Por qué no Dios le dijo en ese momento, mira, yo tengo planes para ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? Pero no. Dios quería responder la oración de Pablo, pero transformarlo para que cumpliera el propósito. Y Dios sabía que un encuentro no es suficiente. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, un encuentro no es suficiente. Los procesos es lo que transforman. Y Dios lo envió y lo mandó a una dirección, y en esa dirección él estuvo, dice, 3 días y no comió y no tomó agua y estuvo ciego esos 3 días. Esos 3 días es un proceso. Esto era lo que iba a hacer que Pablo pudiera ser transformado. Dios estaba contestando una oración. Sin embargo, Dios estaba más interesado en el fruto de un proceso que en el fruto de un encuentro. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no contesta más rápido? ¿Alguien se ha preguntado eso? O sea, tan fácil que es, Señor, que tú abras el cielo y caiga dinero del cielo y yo vaya y pague y se acabó el problema. ¿Sí o no es cierto? Es fácil. Tan fácil, Señor, que es que suceda esto o aquello en un instante, sí. Pero los encuentros solamente nos marcan, pero los procesos nos transforman. Así que las peticiones que nosotros estamos haciendo tienen un tiempo de cumplimiento, pero es para mostrarnos cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Qué pasa en esos procesos? Nosotros conocemos más el corazón de Dios. Nosotros nos adentramos más a su presencia. Nosotros aprendemos a escuchar lo sobrenatural de Dios, a vivir en lo sobrenatural. Hace unos días yo platicaba con una persona y esa persona decía, pero ¿por qué yo he sufrido tanto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio ha sido tan difícil? Y yo le decía, mira, hay matrimonios que no fueron difíciles. ¿Cuántos conocen de esos matrimonios que dicen, ay, me gustaría? Aunque no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, sí hay sus detalles, pero son matrimonios tranquilos. Sin embargo, yo le dije, ve a sus hijos alejados de Cristo y ve a tus hijos todos con Cristo. No, será mejor eso. Los procesos difíciles, el dolor, la prueba, pero ver toda mi familia entregada a Jesús y sabiendo que pasaremos una eternidad con Él. Amén. No es de cobarde decir, no, mejor aquí me la papeo, me la paso chido, aunque ya en la eternidad, pues ni modo. Eso es de cobardes. O yo con que esté bien y pues mis hijos o mi familia o mi descendencia, pues hay que se rasque con sus uñas. Eso es de cobardes. Pero a muchos de nosotros nos ha tocado enderezar nuestras generaciones. Veníamos acarreando maldiciones y maldiciones y maldiciones, pero muchos de nosotros tuvimos que pararnos en el camino y decir, hasta aquí. A partir de ahora, mis generaciones serán benditas. Amén. Y tener que enderezar y quitar piedras del camino y tener que romper maldiciones y tener que luchar contra corriente. Amén. Y eso causa dolor, pero sin embargo, la recompensa o el fruto vale la pena. Algunos lo veremos, algunos no, pero de que vendrá, vendrá. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. De que vendrá, vendrá. Cuando Pablo estaba 3 días ahí sin comer, sin beber y ciego, imagínate la lucha. Me están engañando. O sea, esto no es Dios, sí es Dios. ¿Qué estaría pensando? Lo mismo que tú y yo pensamos cuando no vemos la respuesta. Lo mismo que tú y yo luchamos cuando no vemos a Dios responder nuestra oración. ¿Qué estaría pensando? ¿Tú crees que no clamaría a Dios, por favor, sáname? Señor, yo estoy tratando de hacer tu voluntad. ¿Por qué me pasa esto? Yo te amo. Yo quiero que toda esa gente que dice que Jesús resucitó, que no. Yo quiero que ellos te conozcan a ti y ve cómo estoy, Señor. ¿Por qué no me sanas? Ya pasó una noche, ya son 2 días y no me escuchas. ¿Acaso te olvidaste de mí? Lo mismo que tú y yo oramos. Él seguramente estaba pensando, pasó por su mente.
Pero el tercer día, Dios se le aparece a otro discípulo que estaba orando esa hora y le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él ora. Él estaba pidiendo, pero él estaba en un proceso. Porque aunque había tenido un encuentro como tú y yo no hemos tenido, él estaba en un proceso. He aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, y te ha visto a ti, Ananías, que entras, pones tus manos sobre él, oras por él y él recobra la vista. Y entonces Ananías le dijo: Señor, yo he oído de ese tal Saulo de Tarso que mata a los cristianos, que nos mata a nosotros. ¿Ya viste lo que está haciendo? Así como diciéndole: te estás equivocando, me estás mandando a la cueva del lobo, ¿verdad? Pero ¿cuándo Dios se ha equivocado? Aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró él y puso las manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Pablo estaba pidiendo que recobrara la vista, pero como Dios dice que Él responde y nos enseña cosas mucho más, cosas grandes ocultas que nosotros no conocemos, recibió el Espíritu Santo. Él da mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos. Pablo estaba pidiendo: nomás déjame ver y ya yo vuelvo a hacer las cosas, pero recibió el Espíritu Santo. Siempre que tú sales de un desierto, dice que Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que volvió lleno del Espíritu Santo. Si tú estás atravesando un desierto, un proceso, una prueba, lo único que resultará después de que salgas sea una llenura del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que resultará de este tiempo de prueba, de este proceso. En ese momento, cuando Saulo de Tarso recibe el Espíritu Santo, dice que él volvió a ver y se bautizó. Y nunca más volvió a ser el mismo. Dios sabía que con un solo encuentro no sería suficiente. Dios sabía que Saulo de Tarso necesitaba un proceso. 3 días. El número 3 significa completo. Los procesos llevan un tiempo, justo lo que tú y yo necesitamos. No te puedes medir con que es que a mi hermana Dios le contestó en un mes y yo llevo 2 años. Estás viviendo un proceso, justo lo que tú necesitas vivir. Tú y yo estamos viviendo el proceso que necesitamos vivir. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué estás orando? Recuerdo que cuando de recién nos convertimos, nuestro pastor nos enseñó, dice: ya anda la gente, Señor, dame paciencia. ¿Qué creen que va a recibir de parte de Dios? Pruebas. ¿Para qué? Para que desarrolle la paciencia. No pidan paciencia. Y nosotros dijimos: jamás volvemos a pedir paciencia, ¿verdad? Sin embargo, eso es una mentira. Dice la Escritura, o sea, no es una mentira, es correcto, pero está mal entendido. Dice Hebreos capítulo 6 versículo 12: no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se necesita la paciencia para heredar promesas. Yo debo aprender a pedir paciencia, pero debo entender que cuando yo estoy formada en la fila del banco, llevo 2 horas y llega alguien y se mete, y luego llega otra persona que con un bastón y también la pasan primero, y luego llega uno de cliente preferente y también lo pasan primero. Yo estoy a punto de explotar y empezar a reclamar en el banco, y debo recordar qué es lo que estoy orando. Señor, yo estoy orando por paciencia. ¡Wow! Señor, tú estás trabajando conmigo. Tú me escuchaste. Esto es lo que tú estás haciendo conmigo, porque estás trabajando paciencia y estás usando a ese cajero que parece inútil, pero no lo es, a esa persona que parece gandalla, pero tampoco, a él los estás usando para trabajar conmigo. ¡Oh! Me está respondiendo.
porque necesito esa paciencia para heredar aquella promesa que yo voy a ver cumplida en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes la diferencia tan grande que hay de entender en el momento de la prueba lo que yo estoy pidiéndole a Dios? Qué diferente, ¿verdad? Señor, ¿por qué no? Porque yo soy tu hija y mira aquel incircunciso que se metió a la fila y yo tengo aquí 2 horas y mejor no, y mejor me voy y no me escuchaste, y nos vamos todos amargados con Dios en lugar de entender que es el amor de Dios, que es la respuesta de Dios. La respuesta muchas veces no va a venir acompañada de un moño rojo. ¿Sabes cómo fue coronado Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguien sabe? Con una corona de espinas. No fue una corona de diamantes, no fue una corona de oro, no fue una corona real, fue una corona de espinas. Pero finalmente esa corona lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante su nombre se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Dios. Esa corona valió la pena. Esa petición que no ha sido respondida y por la cual entraste en un proceso, vale la pena. No desistas, no desistas en pedir fe. Solo recuerda, cuando estés viviendo un momento de crisis, que es tu fe la que es puesta a prueba. ¿Sabes por qué nosotros le hemos creído a Dios? Porque Dios nos llevó como familia a depender muchas veces de Él, a depender de su provisión. Se levantó una mañana Betsy y me dice: ma, necesito guaraches, ya no tengo guaraches blancos. Ay, sí, mija, vamos a orar. Ni siquiera oré, o sea, le dije, vamos a orar. No pasó ni medio día cuando llegan mis suegros y me dicen: oigan, en la tarde vamos a venir para llevarlos a los tacos. Y estábamos pobres, lo que les sigue, viviendo. Y sí, sí, gracias. Oye, ¿de qué número calzan los niños? Eran niños todavía. Pues Natán calza del tal y Betsy calza del tal. Fue todo lo que me dijo. En la noche llegan por nosotros, nos vamos a cenar tacos y muy rico, y te dicen: ay, les compramos unos zapatitos a los niños. Al niño le compramos unos tenis Nike, ¿verdad? Y a la niña le compramos unos, pues estos me gustaron, unos guaraches. ¿De qué color creen que eran los guaraches? Blancos. Unos guaraches blancos Steve Madden que costaron 1,800 pesos hace más de 10 años. Lloramos. Si estás pidiendo fe, pídela. Claro que sí, por supuesto que sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe un Dios, pero que además que existe es galardonador de todos los que le buscan. Pero cuando venga el tiempo en el que dices: ¿dónde está la provisión, Señor? Tú debes entender: ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy orando en este momento? Oh Dios, sí es cierto, yo oré por fe. Este es el momento en el que mi fe se va a activar. Este es el momento en el que mi fe se va a activar, y yo voy a ver un milagro, y yo voy a ver tu provisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice la Escritura que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No debemos de dejar de pedir, pero debemos pedir con sabiduría. Debemos entender que Dios sí responde. A veces no va a ser a la manera que nosotros quisiéramos, o en el momento. Fíjate, yo veía un ciego, dice que un ciego de Betsaida fue con Jesús, y Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le puso sobre sus ojos, y le dijo: ve y lávate. Y va y se lavó. No o sea, Jesús tenía todo el poder de decir: recobra la vista, y ni siquiera decir eso. ¿Qué les decía a muchos? Tus pecados te son perdonados, levántate tú, toma tu lecho y vete. Y la gente era sanada. Sin embargo, con ese dijo: ve y lávate. Con otro dice que puso sus manos sobre sus ojos y le dijo: ¿qué ves?
y dijo, veo a hombres como árboles, pero veo que son hombres porque se mueven. ¿Qué pensaría esta persona de decir, híjole, ya oró el mero machín, el más fregón de todos, Jesús de Nazaret, y no veo bien? Voy a quedar así medio viendo. ¿Sí o no es cierto? ¿Qué pensaría? Decir, no funcionó, no funcionó. Y era mi última esperanza, mi último recurso. Sin embargo, esta mañana yo te voy a decir, no dejes de pedirle a Dios, no dejes de confiar en Él, aun cuando en algún momento no viste lo que querías ver. Imagínate a Abraham, mes tras mes, esperando que su esposa quedara embarazada. 25 años. Dios le prometió un hijo. 25 años. ¿Qué crees que diría cada día que decía Sara? No estoy embarazada. No estoy embarazada. Oye, a ver, no estoy embarazada. Para muchos de nosotros hubiera sido suficiente un año para decir, no, búscate una alternativa, adoptemos, o ¿sabes qué? Pues Dios, yo creo que no sé qué estaría pensando, o no sé, y muchos hubiésemos arrojado la toalla. En su momento Sara lo hizo, dijo, pues aquí está mi sierva, llégate a ella, ten un hijo, y pues le vamos a ayudar a Dios. Sin embargo, Abraham dice que se fortaleció, cobró fuerzas de debilidad y le creyó a Dios, a pesar de que muchísimas veces no recibió la respuesta que él quería. Mes tras mes, por lo menos, no recibía la respuesta, y no recibía la respuesta, y no recibía la respuesta. Imagínate Jeremías con el pasaje que iniciamos este día, donde en plena cárcel Dios le dice, clámame y yo te responderé. ¿Qué crees que le diría Jeremías? ¿Otra vez? O sea, te clamé, me humillé, oré, peleé la batalla en fe para que no nos llevaran cautivos, para que no me pasara esto de estar en la cárcel, y ahora que estoy en la cárcel me dices, ¿otra vez? En lo personal, este pasaje es uno de los pasajes más desafiantes a mi vida. Peleé por la restauración de mi matrimonio muchos años. Así que los que están aquí pensando de que ay, ya tengo 6 meses o ya tengo 5 años peleando por esto y no sucede, eso no es tanto. Sí puede suceder después de ese tiempo. Creo que fueron algunos 10 años, yo creo, lo que peleamos por la restauración de nuestros matrimonios, entre pleitos, idas, vueltas. Al final de cuentas me di cuenta que no se iba a salvar nuestro matrimonio. Para alguien cuya única motivación en la vida era el matrimonio, yo tenía un sueño, que llegara mi esposo, tocar el claxon y yo salir corriendo y abrir la puerta del cancel y que él metiera su carro. Ese era mi sueño. O sea, yo no tenía sueños de viajar, de graduarme, de nada. Ese era mi sueño. Para una persona cuyo sueño es su matrimonio, un día levantarte y decir se acabó, estaba yo totalmente destrozada, totalmente. Ahora con mis hijos y ahora, ¿qué les voy a decir? Y ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Con la familia, la iglesia, porque ya éramos cristianos. Sin embargo, yo ya no podía con esa situación y ya me rebasaba. Y recuerdo que nos separamos, mi esposo y yo, pero en esos días yo seguía buscando y yo le dije a Dios, tú y yo siempre nos hemos hablado de frente. Dios ha sido bueno conmigo. Y él y yo hablamos de frente, no lo he visto jamás. Pero puedo escuchar su voz en mi corazón, como tú lo escuchas. Y yo dije, háblame, dime, ¿se acabó? O sea, dime, de frente, como amigos. Y si tú me dices, ya, yo dije, me va a decir, algo de que nace torcido jamás su rama endereza, o algo así, más vale sola que mal acompañada, o no sé, algo así me iba a decir Dios, mira que yo tuve misericordia pero no quiso, no sé. Y agarré la Biblia y dije, háblame, porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra está viva.
cuando la abres dices, parece que me habló a mí, justo lo que estaba pidiendo, así me contestó, porque su palabra está ahí. Y voy a la Biblia y abro mi Biblia y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y continúo leyendo y en el versículo 6 dice, porque aquí yo traeré sanidad y medicina sobre todas las familias de la tierra. Y aún las naciones, dice, temblarán de miedo al ver toda la bendición y la prosperidad que yo traeré sobre ustedes. Me levanté porque estaba en la cochera ese día, me salí, me senté en la cochera a platicar con Dios. Me levanté de la cochera, entré y les hablé a mis hijos y les dije, Dios nos va a restaurar. Dios va a restaurar a su papá y va a restaurar nuestro matrimonio. ¿Sabes cuántas veces les había dicho eso? Muchas veces. Muchas veces. Pero ese día había un eco eterno que así como había hablado a mi corazón, estaba entrando en sus corazones y activando una fe. Ellos dijeron, muy bien. Y decían, ma, cuando mi papá y tú se restauren esto, esto y esto, y ahora que se restauren, y ahora que se restauren, yo le dije a Dios, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y Dios me dijo, en otra parte de la escritura, y en 7 meses Jehová limpió la tierra. ¿De qué estamos hechos? Yo dije, pues de tierra, de polvo, ¿no? En 7 meses Jehová limpió la tierra. Es esto, 7 meses. Ay, conté y todo, dije, 7 meses. En el 8º mes él y yo cumpliríamos años de casados. Dije, pues Señor, si tú no restauras, yo te doy un mes más. Y en el 8º mes renovamos votos. Y así fue. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No porque la respuesta no llegue hoy, pienses que no llegará. Solo recuerda que es más importante para Dios los procesos, porque estos nos transforman, que los encuentros. Porque los encuentros solo marcan. Ponte de pie. Hay personas en este lugar que han sentido el rendirse a lo que han estado pidiendo porque no ven respuesta. Y tú dices, esto no va a funcionar, creo que esto no va a pasar. Y has sentido en algún momento de tu corazón rendirte y dejar de pedir. Pero Dios me envió a decirte algo. Dios ha prometido responder esa petición que tú has hecho en tu corazón. Pero antes de responderla, Dios primero te va a transformar. Dios primero te va a transformar para poder responder. Aquellas personas que han sentido el deseo de rendirse, de claudicar, necesitas para seguirle pidiendo a Dios. Que aunque no has visto en algunas cosas respuesta, tú sigas pidiendo. Espíritu Santo, hazlo otra vez en este lugar. Tú lo hiciste una vez, Señor, y yo te quiero pedir que lo hagas otra vez. Que nos permitas, Padre, ver tu gloria una vez más en medio de nosotros. Yo quiero que levantes tus manos y entiendas lo sublime de este momento. Lo sublime que es este momento.